tal? Soy Erika Agrote, bienvenidos al Pulso del Deporte, donde exploramos la historia y la esencia de quienes han o tienen contacto con el mundo deportivo de alguna manera. Hoy conoceremos a un comentarista, periodista y escritor cuya pasión por el relato humano lo ha llevado a escribir 8 libros, aprender varios idiomas y vivir experiencias que transformaron no solo su carrera, sino su vida. Hoy en el Pulso del Deporte, Alberto Lati. Oye, ¿cuántos hermanos tienes? 3 hermanos. ¿Y cuántos se llevan de...? Soy el más pequeño, mi hermano me lleva 11, mi hermana me lleva 9, mi hermana me lleva 6. Ah, no, pues sí, o sea, soy el sí más están... pequeñito, sí. Y por ser el más pequeñito, o sea, ¿jugaban contigo o más bien era como Estaban en otra cosa, pero sí era muy consentido, muy. Pues sí, por ser el más Sí. pequeñito. Y además, bueno, espero no te ofendas, es con todo respeto, pero tenías tu cabello increíble. Ah, o sea, claro. era como Muchos chino no me lo rubio creen. y todo. Sí, Sí. no, así, un pelaxo. Se fue muy pronto el cabello, pero sí. No, bueno, pero... Sí tenía el cabello muy bien. Sí. Ya después, a los 23, 24 años se fue cayendo. Y se fue cayendo como en recta de Fórmula 1 hasta acabarse. Contrario a lo que muchos o algunos pueden llegar a pensar, yo era un alumno bastante mediocre en secundaria y preparatoria. Bastante mediocre. 6.7 no está tan mal. Exactamente, era fatal. Nada más quería jugar fútbol y organizar torneos de fútbol. Oye, sube a 7. E invitar a la directora a dar la patada inicial a ver si en algo me podía beneficiar en el manejo de mis boletas de calificaciones. Pero yo realmente era un mal alumno. Y yo no es que me consolara, pero yo me convencía diciendo, cuando yo haga algo que de verdad me emocione y me apasione, ahí sí. Ser el menor en la familia tiene sus ventajas y retos. Y desde pequeño mostró que el fútbol no era lo único que le apasionaba. Mientras que los demás niños jugaran bien o mal, estaban seguros de que iban a ser el nuevo Maradona o el nuevo Hugo, entendamos, estamos en los años 80. Sí. Yo entendía que yo no tenía la capacidad para llegar a eso. Y eso no significaba que dejara de disfrutar jugar al fútbol. Me encantaba jugar. Jugaba todo el tiempo. Pero desde los 6 años yo digo, yo voy a ser comentarista. Y lo mío no va a ser jugarlo, sino contarlo. Y así empieza ese camino. Y era una familia en la que mi hermano era muy futbolero. Mi hermano es mayor que yo. Tu hermano, perdón, el que se gana el boleto en Imevisión en el concurso. Sí, una ¿no? dinámica que hubo en México 86, Ajá. que me río ahora con Toño Moreno, porque Toño hacía las preguntas detrás de las cámaras. Increíblemente, las vueltas que da la vida, mi hermano era, pues, de los muchachos que se ganaron los boletos para ir al estadio en ese mundial. ¿Y no te llevó? No me llevó, eso tengo que resaltar. Luego me llevó muchas veces, pero yo era tan aficionado que ese programa yo lo veía como los partidos que grabábamos ahí en las Betamax de entonces, ya ni siquiera VHS, Beta todavía. Sí. Yo devoraba partidos y partidos y partidos y compraba revistas de fútbol y memorizaba nombres. Y yo estaba convencido que este era mi camino. Pero una cosa es convencerte de que es tu camino y otra, que lo entiendas. Claro. Porque el mundo de la crónica deportiva, como el periodismo en general, tiene demasiados enigmas para lo que un muchachito de 6 años puede entender. A los 11 años, Alberto Lati decidió que transcribiría una enciclopedia de fútbol. Yo decido unas vacaciones escolares que yo voy a hacer un libro de los mundiales. Y seguramente mi madre, con tal de que estuviera haciendo algo... Siéntate ya. Sí, tú escribe. Y evidentemente no hice un libro, hice un plagio del tamaño del mundo, pero para esa edad creo que hay una licencia... Permitida. Muy permitida, 11, 12 años. Y me pongo a copiar. Pero aquí lo interesante es que yo no tenía todos los tomos de esa enciclopedia de los mundiales o del fútbol. Y que a esa edad yo empiezo a moverme a la hemeroteca en Ciudad Universitaria. Exacto. Me imagino la ternura que podía haber llegar un niño de esa edad diciendo, oiga, necesito los periódicos de julio de 1954. Todavía me acuerdo que me faltaba ese mundial, el de Suiza 54. Y agarraba los periódicos, se los buscaba y copiaba los resultados que me faltaban. Ay, no, y tengo una buena retentiva, la verdad es que tengo buena memoria. Eso ayudó a que se me fueran pegando resultados, nombres, alineaciones, árbitros, todos los detalles, estadísticas. Y tu mamá guarda toda, o sea, tenía el cuaderno, ¿no? Ahí lo tiene mi madre todavía, a cada rato me dice, ya llévatelo. Yo digo, está bien en tu casa. Pero sí, así de esta manera se fue dando y me fui enamorando también más de los mundiales y más de todo lo que fuera deporte. A los 17 años, aún sin entrar a estudiar una carrera universitaria, Lati tuvo la oportunidad de colaborar en Televisa y nunca se imaginó la oportunidad que eso representaría.
Iba empezando tercero de prepa. El amigo de tu tío es quien te Es correcto. conecta, ¿no? Yo tenía una sensación, y es muy raro, pero hay que entender cómo son los adolescentes. Yo tenía una sensación de que si no entraba a la televisión, Ajá. lo pensaba yo a los 16 años, de allá a un par de años, ya no iba a ser. Hoy digo, oye, Sí, o sea, si a los 18 años no era, ya no era. No es que quería ser gimnasta olímpico, que su carrera va en declive a los 24. No. Sí. Pero yo tenía esa sensación. Y cuando tengo 17 años, mi tío generó una amistad con Paco Posada, un reportero entrañable en esa época en Televisa Deportes. Y Paco me consigue una cita con el Che Ventura. Exacto. Y don Jorge, un gran maestro, me recibe. Me acuerdo perfectamente de ese día, fue un jueves, me acuerdo que llegué y que yo en cada esquina decía, tengo cita con el señor Ventura. Me decía, no, pues aquí es intendencia. Y yo caminaba. Tengo una cita con... No, pues aquí es videotape. Y yo iba rebotando hasta que llegué a su oficina del Che. Y el Che, muy sincero, me dijo, tienes muchas ganas, pero no sabes de televisión. Vente en las tardes que salgas de la prepa, vente el fin de semana y a ver si vas aprendiendo. Le llamaban a ese puesto meritorio, tenías que hacer méritos. Ay. O sea, como un practicante, pero... Sí, pero yo no tengo queja, ¿eh? No, pero está un poquito raro. Y terminé siendo mezcla de mensajero, iba todo. por los fax, iba por los cafés, ayudaba yendo a videotape por los cassettes, que hoy por hoy es inentendible cuando todo es digital. Ya. Eran cassettes que los cargabas y te pesaban tremendamente. Sí, claro. Y así fue como empecé mi camino. Es cuando empiezas también con los segmentos de eco. Poquito después yo me desesperaba un poco, porque yo veía que muchos compañeros recién ingresados de inmediato Ajá. tenían posibilidades al aire, y yo no. Bueno, pero tenías De 18 años, Sí, lo que pasa es que la prisa siempre está ahí, y la ansiedad, y un mal hábito de compararse. ¿Eres ansioso? Sí, y por eso cuido tantos mis contenidos. No puedo yo, lo que lleva mi firma, lo que lleva mi nombre, no puedo yo dejarlo al azar. Por Creo eso que te preparaste. Sí, en parte sí. Y la realidad es que yo no estaba preparado para estar al aire. Ni mi voz estaba preparada, mi voz me seguía cambiando. Claro. Un comienzo intenso como eran los comienzos en esa época, sin tanta tecnología, celulares, ni facilidades de transmisión. Un comienzo de dormir poco y de esforzarse mucho. Por eso su padre le dio alguna vez una frase que hasta la fecha la tiene muy presente. Quéjate de todo, menos de que trabajas muchas horas o duermes poco. De eso no te puedes quejar. Y yo entiendo que cada quien se aproxime como quiera. Algunos dicen, no, la generación del aguante, ese sacrificio, ¿por qué? Sí. Yo respeto a cada quien. Yo sé lo que me funciona a mí y yo sé que fue un camino adecuado para mí. Y lo que nos tocó, ¿no? Ahorita es muy diferente con claro. el teléfono, o sea, los envíos. Simplemente envías desde aquí, no tienes que ir a la microonda, no tienes que ir Estamos hablando de que a mí me ponían una antena satelital en los lugares en los que vivía tiempo después. En Atenas ya tenía mi antena ahí colocada, en Alemania la volví a tener, en Sudáfrica, y me capacitaron para yo ser el que movía la antena, el plato, para poder mandar la señal a México. Claro. Que luego en Múnich era un problema porque el viento y la nevada era tremenda, y estaba yo moviéndole, y ni siquiera tenía manos libres como la gente. Tenía el teléfono con masking tape pegado para que no se me cayera. ¿Ya me ves? No te veo. Y seguía. ¿Ya me ves? Ahí, ya no le muevas. Sí, claro, y ahora acomódate. ¿Por qué le moviste? No le moví yo, se movió y otra vez. Esa pasión se tradujo en la disciplina por aprender idiomas, más de 10, y este fue un elemento clave para su carrera y para conectar con las culturas del mundo. Los idiomas para mí fueron muy importantes porque fueron un diferenciador. Que te decía tu mamá, ¿no? Tienes que hacer algo diferente. Me decían mis papás, tienes ¿qué vas a aportar? Y hay muchos que hablan de fútbol, ¿qué más vas a aportar? Sí. Y los idiomas fueron ese diferenciador, fueron ese sello, pero también una manera de acercarme a las culturas para poderlas transmitir en mis cápsulas. Sí. Que eso iba a ser algo muy importante en mi carrera y lo sigue siendo. Yo no me siento legítimo de hablar una cultura si no puedo hablar con la gente. Y los idiomas me lo permiten. Repetición, es que es como gimnasio. O sea, yo lo pongo muy sencillo. Dejas ir al gimnasio y regresas y ya no aguantas el dolor aquí en el pecho o el dolor aquí atrás o el dolor, lo que tú me digas. Los idiomas es lo mismo. Pero de verdad, o sea, son celosísimos. Los dejas tantito y se te olvidan. Y se van las palabras, y se van los sonidos, y se va la comprensión auditiva. Es repetición. Y cuando estoy estudiando un idioma, me meto en el idioma
de lleno, de estudiar a las 4 de la mañana, horas y horas, tratar de reemplazar en mi mente para estar pensando mientras voy en el coche, estar pensando en ese idioma. Esa disciplina lo llevó a vivir en Japón, Londres, Brasilia y Sudáfrica, con el desafío de adaptarse y crecer en cada cultura. Pero de todos esos países, fue en Japón donde se enfrentó a sí mismo. La paso bastante mal cuando me mandan a vivir a Japón para el Mundial 2002. Sonaba el teléfono y yo estaba ansiando que fuera de la oficina diciéndome, se acabó el presupuesto porque era carísimo el proyecto, claro. Ya regrésate. Yo estaba ansiando eso. ¿Y nunca pasó? No pasó afortunadamente y tuve que adaptarme y tuve que entenderle y tuve que generar una disciplina en la que yo era mi jefe y yo generaba contenidos y hablaba de muchos temas y no solo de fútbol o a veces de casi todo menos fútbol. Ajá. Pero ¿qué fue lo más difícil para ti? Porque entiendo como que te enfrentaste contigo mismo, ¿no? Y decir, a ver, le bajo a lo mejor a la soberbia, a la no sé, o sea, tengo que adaptarme yo, sí, estoy en una cultura diferente. Lo que pasa es que cuando sientes que no entras a una cultura, quizá una manera de negación es la arrogancia. Okay. Yo, ¿por qué me voy a adaptar si somos mejores? ¿Mejores a quién? O sea, aquí ¿qué te crees que eres? Ya. Y pero tuve que, muy joven. Sí, y es un poco parte de la etapa. Y terminé metiéndome a la cultura, a lo que da, a la gastronomía y a la música y al cine y a la literatura y a la historia y a todo. Vivir el lugar. Exactamente. Lati es un admirador de Richard Kapuscinski, periodista y escritor famoso por sus narraciones de África, que combinaba una investigación exhaustiva con documentación previa, vivencias propias, conocimiento de los habitantes de la zona y una capacidad admirable de análisis en acontecimientos históricos políticos. Yo en la parte final de mi carrera descubro a Kapuscinski, un periodista, escritor polaco que nos enseña lo que es viajar contando. Exacto. Y cuando yo empiezo a viajar, al principio digo, bueno, eso lo hace Kapuscinski, ¿yo cómo lo voy a hacer? Y yo sigo pensando que es imposible que uno lo haga como él. Pero al menos se vale intentarlo. Y prepararte, y lo que dices, ¿no? Entonces hablas con la gente, pero lees de la historia. Y tienes que ir constatando lo que lees con lo que ves y viceversa. Tiene que ser un viaje ida y vuelta. Exacto. ¿Qué es lo que más disfrutas después de todos estos países, todos estos lugares, todas estas personas que has conocido y que cada una te aporta algo? A ver, lo primero es ser muy receptivos. Hay que estar escuchando. Muchas veces vamos tan aislados en nuestros temas que no lo hacemos. Pero lo segundo, que también es muy relevante, que no importa lo diferentes que seamos y ve que los humanos son diferentes en todo el mundo, queremos lo mismo. Tú ves al señor de la cultura que sea emocionado con su hijo o con su hija, preocupado si hay una circunstancia complicada. Somos más parecidos de lo que a veces queremos entender. Con tus hijos, por ejemplo, ahorita que mencionas, todos queremos lo mismo, ¿no? ¿Qué les estás tratando de inculcar o de enseñar? Lo primero es que sean ellos. O sea, no hay derecho de mi parte que yo, por ser un tipo que disfruta tanto el mundo y las culturas y tal, los quieras obligar a eso. Aunque pues inevitablemente se les va pegando bastante de esta situación. Para mí lo más importante es que sean gente de apertura y que sean personas paradas sobre pensamiento crítico. Creo que es una de las grandes deficiencias que tenemos hoy. Que se nos ha olvidado lo que es pensar. Ya queremos basarlo todo en lo que consideramos que tiene que ir en el paquete de la ideología que cargamos. Acabó la Guerra Fría, derecha e izquierda no existe. No existe. Así se sienten como se sienten en el Congreso que da nombre a este honorable canal. Ya no existe. Sí. Hoy por hoy lo que existe es lo que tú crees que está bien y lo que tú crees que no está bien, y tiene que haber un pensamiento crítico. Sin importar, híjole, pero es que con este color yo sí tendría que decir que sí, con este color yo tendría que decir que no. Como a veces yo digo, se futbolizó la política. Porque así como en el fútbol, el penalti que yo exigiría para mis Chivas, si es para el América, yo diría, no, nada, señor, ¿cómo lo va a marcar? Lo mismo pasa en otras escalas. Y yo creo que el mensaje más importante que yo les puedo transmitir es pensamiento crítico. Todo lo tenemos que pasar por un proceso, quitándole las telarañas de lo que yo traigo antes. Lo que dices, al final no buscamos algo tan diferente todos, ¿no? Todos vamos más o menos por lo mismo. Y a veces no nos hace mucho favor el algoritmo en redes sociales. Exactamente.
que nos persigue y que su único afán es que le demos clic y clic y clic, a manera que solamente reafirmamos lo que ya pensábamos. Y eso no es sano. Hay que leer de todo y hay que exponerse a puntos de vista diferentes. Entre tanto, Alberto Lati viajaba, aprendía, conocía, crecía. Y su vida personal también evolucionó. Y recién casado se fue con su esposa a vivir a Sudáfrica. Recién casados nos vamos a Exacto. vivir a Sudáfrica, luego nos vamos a Londres, que ella aprovecha mi corresponsabilidad para hacer también su maestría en salud pública. Luego nos seguimos a Brasil ya con mi hija recién nacida. Y hasta ahí llegamos a la etapa de andarnos mudando de país en país. Pero fue una etapa también de mucho crecimiento y mucho desafío. Y dura. Pero bueno, me imagino que muy, muy rica en cuanto a, por ejemplo, relación de ustedes dos. O sea, se Sí. conocieron más, no tenían a nadie amigo cercano. O sea, estaban ustedes dos en otro ambiente, Era en llegar otro a país. empezar de ceros en Exacto. otro país, era llegar de Y ceros ustedes dos. a generar toda una rutina, a generar muchas cosas. Y sí, fortalece mucho y enseña mucho. El equipo, o sea, se hicieron un gran Sí. equipo, ¿no? Y terminas entendiéndote mejor y entendiendo mejor a tu pareja. Claro. Mantuve un núcleo de amigos muy sólido que a la fecha tengo, que venía desde que era pequeño, con todo y que viví fuera mucho tiempo. Ajá. Y que iba cambiando de país de año en año. Y igual mi núcleo familiar. Aunque yo viví muchos cambios, me veían incluso mis compañeros y decían, es que el que se fue hace 5 años es muy diferente a este. Bueno, ¿quién no cambia de los 23 a los 28 años, de los Claro. 23 Y qué a bueno. los 30 años? Fue un proceso en el que sí tuve una evolución muy particular, pero que al mismo tiempo mi vida privada estaba muy supeditada a lo que era mi trabajo. Claro, Valió la pena en ese momento. claro. Dejaba amigos, dejaba todo, me cambiaba de país y otra vez empezar de cero. Apasionado del fútbol, su primera cobertura de unos Juegos Olímpicos no fue la mejor noticia que pudo recibir, sin saber que se convertiría en su cobertura deportiva favorita. Cuando me piden que me mueva a Atenas, yo voy de muy mala gana, ¿Por qué? porque yo era futbolero. ¿Y yo a qué voy a ir a esto? ¿A mí qué me interesa esto? Si yo quiero fútbol solamente. Exactamente. Y ayudó mucho que era Grecia, la cuna del olimpismo, estar en un evento con todo lo que eso, tenía una maratón que sale de la aldea de maratonas, como la que se plantea, que realizó el soldado mensajero Filipides. El estar en un evento en Olimpia, otra vez por primera vez desde que los olímpicos en el año 300 y tantos fueron considerados celebración pagana por el emperador romano al abrazar el cristianismo. Todo esto lo vivo en Grecia. Y me enamoro completamente de estos juegos. Y es un romance que yo cada 4 años, quizás es mi mes favorito, mis 3 semanas favoritas. Claro. Qué bonito, ¿no? Al Que son final. 35 mundiales al mismo tiempo en la misma ciudad y durante 3 semanas. El camino no siempre fue fácil. Con todos los logros que había cosechado, Lati también tuvo momentos de frustración profesional, como entrevistas no logradas. La de Nelson Mandela o Vladimir Putin fueron 2 claros ejemplos. Y hay veces que hay que entender hasta dónde das Exacto, y que hay cosas que no dependen de ti exacto. y que si le quieres poner la palabra fracaso, ponle la palabra que quieras. Igual no se va a poder, con remordimiento o sin remordimiento. Yo estaba convencido que lo iba a entrevistar porque había entrevistado ya a Nadine Gordimer, Premio Nobel de Literatura Sudafricana, había entrevistado a Desmond Tutu y a Frederick de Klerk, Premios Nobel de la Paz sudafricanos, y yo pensaba que los vínculos que iba haciendo al mudarme a Sudáfrica, con el nieto, Claro. con su oficina, me iban a dejar todo colocado. La realidad es que ya no tenía una vida pública, y así me lo dijo su nieto. Discúlpame, le dedicó a lo privado, le dedicó, a lo público, toda su vida, estuvo en la cárcel 30 años, no vio nada. Hay que respetar si ahorita él quiere esto. Y cuando te dicen eso es ¿Ya qué haces? ¿no? entendido. En el Mundial tuvo apariciones públicas con estrellas de fútbol, previas donaciones muy generosas a su fundación. Ahí se entiende perfectamente, ¿no? Pero no para entrevistas, él ya no daba entrevistas. ¿Cómo manejaste esta frustración? Porque digo, sí en cierto nivel es frustrante, ¿no? O sea, estar como persiguiendo tanto, pues quizás un sueño de poder entrevistarlo y no lograrlo. Pero es una frustración que ha regresado muchas veces. Lo que pasa es que
Te malacostumbras cuando tienes una racha en la que te salen muchas cosas bien o muchas entrevistas que Sí. pensabas que no. Yo estaba convencido que en Rusia iba a entrevistar a Vladimir Putin. Y hasta en ruso ya tenía preparada la entrevista. Y no terminó siendo posible en aquel momento. Y mira que me acerqué de la manera más sólida posible a su círculo. No terminó siendo posible. Esta experiencia le dejó a Lati la enseñanza de que reconocer las propias limitaciones también es parte del oficio y de la madurez profesional. Pero este hombre seguiría buscando su pasión. La vida es contar historias, pero no solamente eso. Y me puedo salir de lo ceremonial o de lo ritual o de lo mítico. Todo contacto implica una manera de contar una historia. Sí. Desde el niño que llega a pedir al profesor que no lo repruebe, hasta ir paso por paso, el momento de solicitar una entrevista Sí. o de solicitar un permiso de trabajo. Sí. Todo esto implica un arte de cuentacuentos. Por eso para mí es la manera que yo encuentro en la que el deporte ya no es mi mayor pasión, Ujú. sino contar historias de lo que sea. Si incluye deporte, infinitamente mejor. Una pasión que se refleja en la publicación de 8 libros. Un logro que nunca imaginó cuando comenzó. Yo estaba convencido que los libros eran de otra dimensión y que yo no estaba para eso, que yo estaba para escribir en el periódico y en las revistas y para el radio y para la televisión. Y a mucha honra, yo feliz de que así fuera. Yo no pensaba que yo pudiera hacer un libro. Yo pensaba más bien que era como una herejía yo ponerme a escribir un libro, imaginármelo con su portada y con el olor a tinta y ver mi nombre. Yo decía, esto no. Pero pasa que escribes el primero y esto es adictivo completamente y ya no hay quien te detenga. Ya no paraste. Exactamente. La historia personal de Alberto Lati también está marcada por las raíces familiares y la migración. Sí, porque mis abuelos tuvieron que dejar, no por gusto, Claro. Siria, ¿no? Como judíos fueron perseguidos ahí y tuvieron que escapar como se podía y tuvieron la bendición que mi abuelo de hecho no tenía muy claro el barco si iba a Buenos Aires, Veracruz o Nueva York. En Nueva York. A muchos les Ni el pasó idioma eso. hablaba. A muchos Se les pasó subió eso. y yo agradeceré por siempre que se subió en ese y no en otro. Pues sí, porque pudo haber llegó llegado al mejor país del mundo y llegó a la mejor cultura del mundo y tuvimos la dicha de desarrollarnos en este país con toda la generosidad que este país nos da a los mexicanos. ¿Conociste a tu abuelo? Este específico no, murió muy joven. ¿Y a tu abuela? A mi abuela sí, y a mi otro abuelo que también llegó de Siria, sí lo conocí y me contaba muchas historias. Es lo que te iba a preguntar, ¿qué te contaban? No, bueno, me contaban desde la infancia ya hasta el momento de la fragilidad total de tener que escapar y también la bendición de haber llegado y el amor inmediato que tuvieron hacia México. Es que al final México, bueno, pasó también con los españoles, ¿no? La guerra civil. Sí, muchos ¿Cuántos? exiliados. Exactamente. Y como muchos que también siempre- en las dictaduras militares de Sudamérica. Sí, como que siempre es Sí. México acoge y bueno, qué bueno, porque también tenemos esta diversidad de culturas. Y bueno, ¿qué te falta? ¿Qué te falta de a nivel personal, o sea, no profesional, personal por cumplir? Bueno, es que cuando tienes hijos de las edades que yo tengo, que son de 11 años hacia abajo, te faltan muchas cosas. Sí. Sobre todo tener la capacidad para formar, para llevar, para generar el entorno adecuado que lleve a tus hijos. Eso sí es prioridad. Sí, cambian, ¿no? Ya cambiaron Sí, tus prioridades. Lo demás es lo de menos. Exacto, tus miedos a lo mejor ya son otros. Sí, Tus miedos no eran Ya- el rating o el... ya no estás tú en el eje de los miedos, estás tú en relación con tu familia. Exactamente. Y en un mundo que avanza, aún persisten retos importantes. Hablamos de inclusión, de equidad y del respeto como punto de partida. En esta reflexión, Alberto Lati comparte una mirada clara y sensible sobre lo que aún falta por lograr, especialmente en el papel de la mujer en distintos ámbitos de la sociedad. Lo primero que tenemos que entender es que para que una mujer llegue a un puesto, no tiene que ser mejor que el hombre. Tiene que ser igual. Eso basta. Y hoy se exige que sea mejor. De otra manera, se sigue volteando a ver hacia un hombre. Sí, Y en términos de remuneración también hay una diferencia. hay una diferencia muy significativa, y esto es a nivel mundial, pero Sí, se sí. acentúa más en México. Eso tiene que cambiar. Ha mejorado mucho. Va a seguir mejorando mucho. Pero el camino todavía es muy largo. Es largo. Y empezando por respeto.
empezando por ahí. Esta es, pues, una vida marcada por viajes, experiencias y aprendizajes, que han dejado a su protagonista la valiosa enseñanza de que ha sido mediante la curiosidad, el respeto y la pasión por contar historias que ha logrado acercarse a diversas culturas para compartirlas con un público más amplio. Y cerramos con la reflexión que nos quiso compartir. Yo tengo un lema de vida muy claro que viene de Oscar Wilde, del gran escritor irlandés, que decía: he usado mi genio para vivir mi vida, para escribir mis obras solo mi talento. Y creo que es muy importante, no importa lo que ames tu trabajo, que lo amo, tu verdadero genio lo tienes que usar para vivir. Yo soy Erika Grote, gracias por acompañarnos en este recorrido en el que conocimos a un periodista excepcional, sus pasiones profundas y los aprendizajes que han forjado su camino. Nos hace reflexionar que debemos descubrir, escuchar y también contar nuestras propias historias, porque en cada relato está la esencia de la vida y el poder de conectar con los demás. Nos vemos en la próxima entrega del Pulso del Deporte, aquí en el canal del Congreso.